presentaré delante de ti. En ese lugar ahora se llama Génesis capítulo 3. Allí hay una foto que para usted mismo dentro de su corazón imagine de qué se tratará. Narra la historia de un mito, no sé si es un mito que fue. Algunas cosas eran reales, otras las mitologizaban. Pero vamos a ver un poquitito más adelante de qué se trata. Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Solo el versículo 1, amor. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos hasta ahí. Todos nosotros sabemos, hermano, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos investigado, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, se encontraban en el paraíso, un lugar donde ellos no debieron de haber salido nunca. ¿Sí? El paraíso era un lugar donde Dios tenía determinado que ellos no salieran. Un lugar hermoso, un lugar de bendición, un lugar de paz, un lugar de felicidad. Y debió haber sido un lugar donde nosotros tendríamos que haber nacido, en esa condición. La condición de una condición perfecta. Pero todos nosotros sabemos, de acuerdo a este pasaje y de acuerdo a otros pasajes de la Biblia, qué fue lo que pasó. Algo terrible pasó. Nuestros padres fueron engañados y por causa de ese engaño nosotros estamos hoy viviendo las consecuencias de esa desobediencia del hombre. Por eso viene el frío, por eso viene el hambre, por eso viene el dolor, por eso viene la tristeza, por eso viene la soledad, por eso está la muerte. Y tantas otras cosas que podemos enumerar. En el paraíso eso no existía. Hoy lo tenemos que vivir, hoy lo tenemos que experimentar. Dios tiene un plan eterno perfecto de manera integral, global, y dentro de ese plan estaba también el hecho de que nosotros pasáramos por este valle de sombra de muerte. Y eso no significa que nosotros no vayamos a salir de esta situación, porque cuando el pasaje del Salmo 23 dice, aunque ande por el valle de sombra, está hablando de un pasaje temporal. No que no nos vamos a estacionar ahí, sino que vamos a salir de ese valle. Y gracias a Dios, así será. Recuperaremos futuramente ese paraíso que se perdió, porque hubo un hombre que cometió un error, que fue Adán, se equivocó, pero vino otro hombre, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Que la Biblia le llama el postrer Adán, o el último Adán, que vino a restaurar todas las cosas. Que fue la persona de Jesucristo, él vino a restaurar todo, y gracias a él, porque nosotros los cristianos no somos desagradecidos. A veces yo hablo con gente incrédula y les predico esto y me dice, entonces todo por culpa de Adán fue, estoy así. Y se queda solamente con la culpa de Adán. Pero nosotros los cristianos hemos averiguado, gracias a Dios, que es por culpa de Adán, pero gracias a Jesús que vino y arregló todas las cosas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Por eso nosotros salimos, amamos, adoramos, glorificamos a nuestro Señor. Y en esta historia encontramos 5 protagonistas. Encontramos a Adán, encontramos a Eva, encontramos a una serpiente, encontramos a Satanás y encontramos, por supuesto, a Dios. Y vamos a ir enumerando y viendo un poquito cada uno de estos protagonistas. Primer protagonista, la serpiente. Algunos deducen que la serpiente era el mismo Satanás, pero cuando nosotros estudiamos bien profundamente este pasaje nos vamos a dar cuenta de que no, de que la serpiente era un animal, uno de los animales creados por Dios, que Satanás usó
el cuerpo de la serpiente tuvo posesión de la serpiente en ese momento para que se acercaran a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y pudieran engañarlo a ellos. Entonces, este no es la serpiente, no es literalmente Satanás, sino que es un animal que se dejó usar por el diablo. Y cuando se deja usar por el diablo, Dios le enjuicia a la serpiente, ¿verdad? Y le habla directamente a la serpiente y dice: maldita serás. Le dice que te vas a arrastrar, desde ahora en adelante te vas a arrastrar todos los días de tu vida. Wow, esa fue una palabra directamente del jefe del universo, que se cumplió literalmente y se viene cumpliendo. Usted nunca va a ver una serpiente, hermano, que no esté arrastrándose, porque la sentencia de Dios se estableció desde ese momento y hasta ahora eso nunca va a cambiar, porque fue el mismo Dios. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿qué hacía antes la serpiente? Algunos teólogos incluso enseñan de que la serpiente antes no se arrastraba, sino que andaba erguida, ¿verdad? Parada, caminaba así erguida, y algunos incluso dicen que volaba. Nos imaginamos un panorama de este animal hermoso, ¿verdad? La serpiente, antes de ser tan desagradable como nos parece a nosotros ahora, nos quisiéramos topar con cualquier cosa menos con una serpiente, porque nos produce rechazo total, nos produce miedo. Vemos una serpiente por ahí y salimos corriendo para el otro lado, porque nos da temor, nos da miedo. Antes de la sentencia de Dios, la serpiente era un animal hermoso, un animal agradable, un animal bonito, ¿sí? Y podemos deducir justamente esto por el hecho de que el diablo usó a la serpiente. Porque si el diablo usó a la serpiente era porque sabía perfectamente que era un animal agradable a la relación con los seres humanos. Si la serpiente hubiese sido lo que nosotros pensamos ahora, el diablo no lo hubiese usado, ¿verdad? Porque Adán y Eva se hubiesen alejado y hubiesen dudado de la situación. Pero un animal atractivo, un animal hermoso, del cual Satanás usó para engañar a nuestros primeros padres. Este es el primer protagonista. El primer protagonista es la serpiente. El segundo protagonista que encontramos acá es Satanás, el cual usó a la serpiente. Los otros días estaba hablando en el programa radial sobre este asunto, sobre el asunto del diablo. Y hermano, hoy en el mundo lamentablemente le decís a una persona de la existencia del diablo y te va a decir que es una locura. Le hablas de la existencia del diablo y se te va tal vez a reír en la cara. Le hablas de la existencia del diablo y tal vez hasta burlándose te pueden decir: pero vos en el siglo que estamos viviendo o en la época que estamos viviendo todavía crees en el diablo. O te dicen, te cambian la palabra y dicen: crees en duendes, en mitos. Es una realidad que está sucediendo hoy en el mundo, hermano. Y yo explicaba en la radio justamente que a la gente no le cuesta tanto creer en Dios. Por decir, ¿vos crees en Dios? Sí, por supuesto que creo en Dios. ¿Crees en el diablo? No. Pero ¿crees en la existencia? No estoy diciendo que tenga fe en el diablo. ¿Crees en la existencia del diablo? No, tampoco, no. Y uno se pone a analizar este punto. Si nosotros lo analizamos, hermano, vamos a sacar interesantes conclusiones, porque decimos, ¿cómo puede ser que una persona pueda creer en un ser invisible, todopoderoso, bueno, misericordioso como Dios, y le puede costar tanto creer también en un ser invisible, maligno por supuesto, que nosotros no lo podemos ver y que hace daño en el mundo? Porque en ese sentido están en el mismo nivel de nuestra comprensión, ¿verdad? El diablo es invisible, Dios es invisible, no lo podemos ver. Entonces, ¿cómo le cuesta tanto al ser humano creer en el diablo, en la existencia del diablo, y no creer en Dios? Entonces la conclusión que nosotros sacamos es justamente esta: que al diablo le sirve que la gente no crea que Él existe.
¿Y por qué le sirve? Porque ante los acontecimientos que hemos estado viendo ahora, ¿cuánta gente, por ejemplo, dirá, ¿y dónde está Dios? ¿Cuánta gente dice eso? ¿Y Dios por qué no intervino? ¿Y Dios por qué no hizo tal cosa? Y los seres humanos somos así, hermano, porque en vez de nosotros no responsabilizarnos de las cosas que suceden, porque Dios nos dio la capacidad de ser responsables, hay una palabra, ¿verdad?, que se llama responsabilidad. Dios me da algo para que yo lo cuide. Dios le dio algo al ser humano para que nosotros lo cuidemos y lo estamos descuidando. Y detrás de todas las artimañas, las mentiras, los engaños, las palabras que están en contra de la palabra de Dios, está el mismo diablo, está el mismo Satanás. Entonces él le sirve, que se sale del medio, le hago a creer, dice el diablo a la gente, que yo no existo. Entonces todos los males que hay en el mundo, el hombre se los atribuye a Dios. Se enojan con Dios y yo me lavo las manos y quedo contentito nada más viendo que el hombre, que el ser humano, se enoja con el ser que los hizo, con el ser que los creó y con aquellos seres que Dios ama profundamente, que es a cada uno de nosotros. Entonces, hermano, no debemos ignorar ni subestimar las maquinaciones del diablo. No ignores las maquinaciones del diablo. El diablo es muy astuto. Mira que está a tu lado. El diablo es muy astuto. No ignores sus maquinaciones. No te olvides que él fue el querubín más hermoso que Dios creó. No nos olvidemos de esto. Que él era el lucero. Él era el querubín más hermoso, incluso seguramente por encima de Miguel y de otros ángeles y querubines y arcángeles que Dios creó. Él era el más hermoso. La Biblia dice claramente en Isaías 14, en Ezequiel 28. Luego que cayó de su condición, toda esa belleza y esa hermosura la transformó en malicia. Y hoy está usando toda esa malicia para engañar al hombre, para destruir al hombre. Entonces nosotros tenemos que estar, hermano, con la armadura bien puesta. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Tiene que estar a tu lado, ponete la armadura, tiene que estar bien puesta, hermano. Tiene que estar bien puesta. Entonces, hermano, que si en ese momento Satanás tuvo la capacidad y el poder de engañar a nuestros primeros padres, que ellos estaban en una condición espectacular, hermosa, imagínense lo que el diablo puede hacer ahora. Porque hay un dicho que dice: el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Es un dicho muy conocido y tiene de cierta verdad, porque los años y los siglos de experiencias que ha tenido Satanás a partir de ese momento, con la misma humanidad y con las debilidades de la humanidad, él ha tenido mucha experiencia. Él conoce perfectamente cada parte de nuestro ser y de nuestras debilidades. Él sabe muy bien cómo nos movilizamos, tiene sus agentes. Él conoce bien la raza humana, porque en estos siglos que han pasado ha adquirido gran experiencia y ha tenido éxito en hacer tropezar a los seres humanos, a engañar y a mentir a los seres humanos. Y solamente a través de la palabra de Dios nosotros podemos repeler esa mentira y ese engaño del diablo. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, si no vivimos una vida cristiana llena del Espíritu Santo, si no nos congregamos, si no oramos, si no buscamos a Dios, si no escuchamos música cristiana y estamos todo el tiempo llenándonos de su poder y de su palabra, no vamos a poder humanamente vencer a este enemigo tan fuerte y tan poderoso. La única manera que lo podemos vencer es con el Espíritu Santo y con las armas que Dios nos ha entregado a nuestras manos. Y aún nosotros siendo cristianos, hermanos, muchas veces nos dejamos engañar por el enemigo. Por eso el mensaje de hoy tiene que ver con esta imagen que vimos hace un momento, el talón de Aquiles. El talón de Aquiles. ¿Y qué es el talón de Aquiles, hermano? Para aquellos hermanos que no lo saben, la famosa frase del talón de Aquiles sale de una historia o de un mito, ¿verdad?
de una pelea. Todos, incluso muchos de los que están aquí, han visto incluso la película, ¿verdad?, de Troya. Los imperios griegos, Esparta y Troya, habían tenido una lucha entre ellos, tuvieron una lucha entre ellos. Y había un gran líder que tenía Esparta, que era Aquiles. En la película que se llama Troya, ustedes la han visto también. En las películas norteamericanas por lo general ponen actores feos, ¿no? Como el que hace de Aquiles. Pues un chico muy bonito, muy esbelto, como para atraer, porque Hollywood atrae todo ese tipo de cosas. ¡Ay, voy a ver la película de Brad Pitt! Dicen las mujeres. Y no sé, ¿y de qué se trataba la película? No sé, pero... Bueno, Brad Pitt hacía de Aquiles, que es, la verdad, un muy buen actor. Excelente. Pero dentro del desarrollo de la película, usted sabe lo que pasó. Se hace el famoso caballo de Troya, así de madera, se meten todos ahí adentro, los espartanos, ¿verdad? Se encierran dentro del caballo, los troyanos creyendo en los dioses, no sé qué, los dioses nos dieron el trofeo, no sé, los metieron adentro, porque no podían entrar a Troya, ¿verdad? Más o menos conocemos la historia, si no es la película, la historia se estudió en el liceo. Y la única forma que pudieron entrar fue armando ese caballo de madera, entraron a Troya y empezaron a incendiar la ciudad. ¿Se acuerdan de esa parte? Por eso sale también la famosa frase, arde Troya. Yo cuando hay un problemita en el hogar y la esposa se empiezan a pelear en el esposo y la esposa, arde Troya. O cuando hay un problema, arde Troya. De ahí salió la frase. Y bueno, llega un determinado momento que aparentemente, bueno, hay un montón de cuestiones mitológicas, pero la cuestión es que, bueno, uno de los troyanos le tira con la lanza a Aquiles y le da en el talón. Y bueno, el mito y la historia enseña y dice que era la parte más débil que tenía de su cuerpo, Aquiles, de todo su cuerpo, porque estaba bien protegido, bien cubierto. Algunos dicen que lo protegían los dioses, pero el talón supuestamente era el lugar donde él estaba vulnerable. Escuché bien esto, era vulnerable. Entonces ahí vino la flecha y le dio la parte vulnerable y ahí Aquiles muere. Entonces, hermano, esta historia nos arroja un poquito de luz a nosotros a entender un punto muy importante, que es el tema de nuestras debilidades. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos un talón de Aquiles. Y no voy a mencionar uno solo, tal vez dos, tres o algunos más. Mira que está a tu lado, todos tenemos un talón de Aquiles. Dile, vos tenés un talón de Aquiles, ¿no? ¿Qué tenemos? Áreas débiles. Y esto es lo que yo me quiero abocar en el día de hoy, relacionado también a este segundo enemigo que muestra esta historia, o este segundo protagonista que muestra esta historia. Satanás conoce tus debilidades. Se lo digo bien en serio, hermano. Él nunca va a atacar en tu vida un área fuerte, porque él sabe que vos estás fuerte en esa área y no te va a lastimar, no te va a poder hacer daño. Él conoce, él sabe, no es omnipresente, pero tiene sus agentes y conoce al ser humano, ¿verdad?, a lo largo de la historia, que les ha hecho bien sus tentaciones, y conociendo las debilidades del ser humano, él ataca esa área. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos un área diferente. En algunos casos se repiten entre uno y otro, pero cada uno tenemos áreas de nuestra vida que son nuestro talón de Aquiles, donde Satanás sabe perfectamente que tirando una flecha hacia esa área nos puede llegar a hacer mucho daño, y como sucedió con Aquiles, nos puede realmente matar. Entonces, hermano, tengamos cuidado con este gran enemigo, no lo subestimemos.
Porque a veces uno escucha, ¿verdad? Por ahí y dice, pero el diablo no me hace nada. Cuidado con eso. No, a mí nunca me va a vencer. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón y si caminamos con Cristo, por supuesto que no. Pero la Biblia nos advierte en su palabra y nos dice, el que piensa estar firme, le habla a la iglesia, mire que no que. Entonces todos los días de nuestra vida, yo todos los días de mi vida, tengo que estar alerta, tengo que estar atento, tengo que hacer un examen espiritual todos los días, tengo que hacer un chequeo espiritual todos los días, una radiografía espiritual todos los días. Y van a haber momentos donde va a haber una lucecita roja que el Señor me va a decir, cuidado, Ángel. Hermanos, si Satanás será tan fuerte en ese aspecto, que yo lo he enseñado en varias oportunidades aquí, va a venir una época que va a ser el milenio, ¿verdad? El milenio va a ser una época maravillosa, en la cual Dios va a traer paz, bendición, Cristo va a reinar sobre la tierra durante ese periodo, y va a haber una gran prosperidad en todo el planeta Tierra, en todo el mundo. Se van a restaurar todas las cosas, y Cristo va a gobernar en Jerusalén, sobre todo el planeta Tierra, sobre todo el mundo. 1000 años vamos a vivir, 1000 años de prosperidad y de bendición en todos los sentidos, no solamente económicamente, vamos a tener todo lo que queramos, todo el mundo, va a haber equidad completa, total, no va a existir pobreza, nada, va a ser una época de oro en el planeta Tierra. Todo tipo de prosperidad vamos a recibir, espiritual ni que hablar. La Biblia dice que al final de esos 1000 años, porque Satanás va a ser atado durante los 1000 años, al final de los mil años, que el diablo va a ser desatado nuevamente. Y uno podrá llegar a decir, bueno, pero diablo, ahora vas a intentar y nadie va a ser engañado, porque mirá qué bien que está, qué prosperado que está todo, qué bendecido Cristo está gobernando sobre la tierra. Dice que va a recorrer toda la tierra por última vez, y multitudes de personas serán engañadas. ¿Qué es la conclusión que sacamos? Que no es ni la prosperidad, no es si estamos bien económicamente o no estamos bien económicamente. No se trata de eso. Se trata de nosotros estar bien enfocados y amar a Dios y saber claramente a quién estamos sirviendo, a quién estamos amando, a quién estamos adorando. A tener bien en claro que nosotros no estamos viviendo una religión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a Él? Estamos viviendo un estilo de vida. El cristianismo no es una religión. A veces las personas vienen y me dicen, pero la religión no es una religión. ¿Y qué es? Es todo lo contrario. Es servir a Cristo y amar a Cristo. Y bueno, pero Cristo es de la religión. Y la gente muchas veces se lo entiende. Y yo siempre les digo una cosa, les digo, ¿viste el agua y el aceite? Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, entre la religión y el verdadero cristianismo hay esa diferencia. Entre el agua y el aceite. Así como el agua y el aceite son tan diferentes, así es la religión organizada y la verdadera fe que tú y yo estamos viviendo. Tú y yo estamos viviendo la verdadera fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya que está a tu lado, estamos viviendo la verdadera fe. Entonces, no sé si es una mala noticia o una buena noticia decirte esto, pero Satanás te odia con todas las fibras de su ser. Escuchame bien, hermano, lo que te voy a decir. Satanás odia a la creación de Dios. Y Satanás, te puedo asegurar de que odia más a la creación especial de Dios que eres tú y que soy yo. Él te odia. Él te odia, te aborrece. Y tengo una buenísima noticia para darte. Dios te da solamente permiso para odiar a un ser solo en esta tierra. Ni a tu vecino, ni a tu vecina, ni a tu compañero de trabajo. Dios te da permiso solamente de odiar a Satanás. Apuntá al lugar correcto. No tenés que odiar a las personas. El único que es digno de ser odiado es el diablo. Odialo con toda la fibra de tu ser. No ignores sus maquinaciones. Y cuando vos odias al diablo con todo tu corazón,
siempre vas a terminar haciendo lo que Él no quiere que tú hagas. No vayas a la iglesia. Así me voy a la iglesia. No leas la Biblia hoy. Dale. Así voy y leo la Biblia. Hace todo lo contrario. No ores, ¿para qué vas a orar? Estás cansado, estás cansado. Hacé lo contrario. Orá y buscá de Dios. Odialo con todo tu corazón, hermano. Odiar al diablo. Dile hermano que está a tu lado. Odiar al diablo, odialo. Recuerdo que una vez el pastor Diego me contó que dice que estaban orando los hermanos así en ronda, y oraban y empezaban a reprender, uno empezó a reprender, el otro empezó a reprender. Y se levantó un hermano muy eufórico, estaba eufórico, ¿viste? Y empezó a entrar ahí a reprender al diablo, ¿viste? Y ya se empezó a enojar con el diablo. Y le terminé diciendo, diablo podrido, le dijo. Digo, nada, estaba tan ensimismado y entusiasmado, dijo, diablo podrido. También no tenemos que decir eso, ¿verdad? Diablo podrido, pero te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, hermano, la Biblia dice que el reino de los cielos, dice claramente, está sufriendo violencia. Y la palabra de Dios dice que los violentos, solo los violentos, lo arrebatan. Y nosotros tenemos que tener una violencia espiritual y ponernos toda la armadura de Dios. Dígale que está a su lado, tenés que ponerte toda la armadura de Dios. Hay una palabra en esa frase, porque nosotros hemos leído 10.000 veces Efesios 6:10. Pero hay una palabra en esa frase que nosotros muchas veces la pasamos por alto. Escúchenme bien esto. Y que es la palabra toda. Es la palabra toda. ¿Sí? Sabemos de memoria, Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Y saben por qué es clave esa palabra toda? Porque cuando Dios nos da una armadura, nos la tenemos que poner toda. Y a veces los cristianos nos ponemos alguna parte de esa armadura. Entonces, como Dios nos conoce muy bien y sabe muy bien, nosotros capaz que nos ponemos el casco, el yelmo de la salvación, ¿verdad? El casco es la parte de la mente que nosotros nos tenemos que cubrir. Y viene el diablo y dice, bueno, este tiene puesto el casco, pero la coraza no se la puso. Entonces el diablo viene y te ataca el corazón. Te cubriste en un área de tu vida, pero en otra área no te cubriste. Entonces ¡pah!, te tira el flechazo al corazón ahí. Y te trae desánimo, angustia, te trae depresión. O puedes pasar al revés. Te pones, ¿verdad? Acá te cubrís la parte del pecho, como se cubría el soldado romano, espiritualmente en este caso, ¿verdad? Y te cubrís el corazón, pero no te pones el casco de la salvación. Entonces viene el diablo y dice, está desprotegido allí, le voy a tirar un dardo a la cabeza, a la mente, al pensamiento, para que tenga pensamientos sucios, impuros, para que haga cosas que no son agradables. Es allí donde te hace daño y donde te lastima. Incluso el diablo es tan inteligente que usa la palabra de Dios también. ¿Recuerda Mateo 4? Cuando viene la tentación del diablo a Jesús y le empieza a decir, bueno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Conocemos la historia. Pero en un momento, Satanás le cita el Salmo 91, hermano. El diablo conoce, no sé si conocerá toda la Biblia de tapa a tapa, pero sí conoce algo de la Sagrada Escritura. Yo pensando, el diablo se sienta a leer la Biblia, che. Y si el diablo se sienta a leer la Biblia, ¿cómo no le iba a leer yo que soy hijo de Dios? ¿Verdad? Pero de algún lado sacó ese versículo, el Salmo 91. Y se la cita a Jesús y le dice Satanás a Jesús,
Pero, ¿sabés? Jesús, que escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, cuando le dijo que se tirara del pináculo del templo. A sus ángeles, y cita el Salmo 91:13, quedó por ahí. Claro, el diablo es muy astuto, fue muy inteligente, ¿verdad? Porque citó un pedacito de ese pasaje y cortó, porque si seguía de largo lo iba a delatar, porque los siguientes versículos hablaban en contra de él. Qué sinvergüenza, ¿no? Porque en el Salmo 91 dice, sí, a la víbora pisarás, al áspid pisarás y al dragón. Está hablando de él el siguiente versículo. Él será sinvergüenza, ¿no? Y nosotros muchas veces ignoramos sus maquinaciones. Y creemos que peleando naturalmente vamos a lograr las cosas. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, ¿no? Necesitamos buscar de Dios todos los días de nuestra vida. Y le citó la Biblia allí, literalmente le citó la Biblia. Entonces el diablo conoce también la Biblia y a veces nos cita también la Biblia. La misma Biblia que es para bendición nuestra, el diablo te la puede citar para querer hacerte tropezar. Pero sabemos perfectamente que él va a sacar textos fuera de contexto para obviamente convertirlo en un pretexto. Otra de las herramientas que el diablo usa es recordarte tu pasado. ¿Sí? El diablo te recuerda, siempre intenta recordarte tu pasado. ¿Dónde está la diferencia en que Dios nos recuerda el pasado y el diablo nos recuerda el pasado? ¿Cómo discernimos eso? Cuando Dios nos recuerda el pasado, lo hace para que meditemos y para que sepamos de dónde Él nos sacó. Nunca Dios nos va a recordar el pasado para acusarnos, sino para que nosotros nos volvamos nuevamente a Dios, porque somos seres humanos que estamos todo el tiempo tambaleando en el camino y que nos desviamos y que volvemos, y que nos desviamos. Entonces, Él siempre nos está trayendo al camino, intentando traernos al camino del Señor. Y cuando el Señor nos recuerda el pasado, como dice la palabra, recuerda de dónde has caído, y a las primeras obras lo hace para que nosotros nos volvamos al camino del Señor de donde arrancamos. Pero Satanás, cuando nos recuerda el pasado, obviamente usa agentes o usa personas, lo hace para mortificarnos. Pero vos no eras aquel sinvergüenza que se tomaba unas cuantas copitas que te ibas al bar allá de la esquina y ahora vos sos de la religión y vas a la iglesia. Bueno, uno después le responde, ¿no? El Señor me transformó, me cambió, pero el diablo te quiere recordar el pasado. Pero vos hacías eso y esto y lo otro. Pero vos eras esto, aquello. Él nos recuerda el pasado. Una de las herramientas que usa el diablo es recordar el pasado. Y nosotros, como dice la famosa frase y dicho y chiste o lo que sea, cuando el diablo te recuerda el pasado, vos recordale su futuro. Esto lo dice el diablo. Recordale su futuro. ¿Y cuál es el futuro del diablo? El futuro del diablo es destrucción. Vamos a buscar 2 Corintios 11, versículo 3. 2 Corintios 11, versículo 3. Mire qué tremendo este pasaje. 2 Corintios 11, versículo 3. Dice, tenemos allí también, ¿no? En pantalla. Segunda de Corintios 11:3, a ver. Pero temo que como la serpiente, obviamente cuando habla de la serpiente acá no está hablando de la serpiente animal, sino se interpreta, ¿verdad? Que es Satanás usando la serpiente. Pero temo que como la serpiente con su astucia, mire cómo es el diablo, cómo es astuto, engañó a Eva. No sé por qué pone la mujer acá. Cristian se ríe. Con su astucia le engañó a Eva
Mire lo que dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Wow, qué versículo poderoso este, ¿no? Qué tremendo y qué profundidad tiene. Miren, vamos a analizarlo. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, los sentidos del ser humano. Nosotros tenemos 5, ¿verdad? Tacto. ¿Qué tocamos? Voy analizando por uno. ¿Qué tocamos? ¿Dónde ponemos nuestras manos? Importante, ¿no? Profundizar un poco en esto de los sentidos. ¿Qué hago con mis manos? El diablo va a querer usar nuestros sentidos para que nos desviemos. El tacto, ¿sí? El oído. Satanás va a querer que nosotros oigamos cosas que no nos van a traer edificación. Recuerde siempre eso. Cuando tenga en una conversación y usted vea que esa conversación no viene de Dios, no es de Dios, tápese los oídos. La vista, esta es una de las que más ataca a Satanás. La de la vista, y principalmente a nosotros los hombres, a los varones, la de la vista. Cuidemos nuestros ojos. El gusto, también hay allí algo, puede haber, por supuesto, la gula, qué sé yo. Y el olfato. Entonces, está diciendo este pasaje que nuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué cosa? Extraviados. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que nuestros sentidos sean extraviados. Que nos extraviemos. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Satanás va a atacar a los hijos de Dios, a los cristianos, para que nosotros no seamos fieles al Señor. Diga que está a tu lado, tienes que ser fiel al Señor. Todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Y el diablo, hermano, no te va a atacar directamente, va a usar a gente, va a usar personas. Y lo peor de todo es que va a usar muchas veces a las personas que más queremos. El diablo va a tratar de usar un familiar, un ser querido, un esposo, una esposa, a alguien que nosotros sabemos que amamos con todo nuestro corazón. ¿Y cuánto nos duele, hermano? Porque tal vez no nos duela tanto cuando un compañero de trabajo nos agrede en el asunto de nuestra fe. Pero cuando un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un familiar, un ser querido nos agrede espiritualmente, eso sí que nos duele, hermano. Ahí eso sí que es un flechazo directamente al corazón. Porque Satanás sabe que cuando somos dañados por un familiar, por un ser querido, eso trae dolor, angustia a nuestra alma. Y nos debilitamos a la fe y nos quiere hacer caer espiritualmente. Nos quiere debilitar a la fe. En una oportunidad sucedió esto con David, ¿verdad? El diablo quería atrapar a David de alguna manera y no tenía forma porque David estaba bien firme en las cosas del Señor. Y su reinado había crecido, su reinado había avanzado, su reinado había tenido prosperidad. ¿Qué hizo? Usó a su hijo, Absalón. Todos los que estamos aquí podemos llegar a conocer esa historia, o la mayoría. Absalón, uno de los hijos de David, se levantó contra David, se sublevó y se rebeló contra David para debilitar su reino. ¿Cómo lloró David? ¿Cómo sufrió David? Satanás sabía perfectamente que atacando a David a través de un familiar y un ser querido, eso le iba a hacer mucho daño. Entonces el diablo conoce perfectamente nuestro talón de Aquiles. El diablo conoce. Ten cuidado, cuida tu talón de Aquiles, hermano. Cuida las áreas débiles de tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira que está a tu lado, cuida las áreas débiles de tu vida. Principalmente las más débiles. ¡Aleluya! Los otros protagonistas, Adán y Eva, representan a toda la raza humana. Se dejaron de engañar por el enemigo, por supuesto.
Y esto se repitió a lo largo de toda la historia. Pero hay una buenísima noticia: nosotros podemos vencer a este enemigo. Adán y Eva no lo pudieron vencer, pero tú y yo sí lo podemos vencer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Saben por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, que nos ha dado su revelación. Y a través del Espíritu Santo nosotros, con todas las herramientas que Dios nos ha dado, podemos vencer a nuestro enemigo. Tenemos todas estas herramientas a nuestra disposición para que el enemigo sea completamente vencido. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Santiago 4:7, vamos rápido allí. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 7. Aleluya. Santiago 4:7. Bendito sea su nombre. Santiago 4:7. Dice: someteos, pues, a Dios. ¿Qué tengo que hacer yo como hijo de Dios? Someterme, agarrarme, abrazarme a Dios. Resistí al diablo, ¿y qué sucederá? Huirá de ti. Aleluya. Así lo podemos vencer al diablo, sometiéndonos a Dios, agarrándonos de Dios. Agárrate de Cristo, no te sueltes nunca, hermano. Agárrate de Cristo, haz todo lo que Dios te pide en su palabra. En el lenguaje actual me gustó esta palabra de someterse, ¿cómo la traduce? El sometimiento en el lenguaje actual lo traduce como obedecer a Dios. Diga que está a tu lado, tienes que obedecer a Dios. Por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y Él huirá de ustedes. Tenemos que obedecer a Dios. ¿Y cómo puedo obedecer a Dios? Si no es a través de su palabra. ¿Cómo puedo yo conocer las instrucciones de cómo moverme, cómo caminar, cómo movilizarme? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Dónde encuentro las instrucciones de tu voluntad para mi vida? En la palabra de Dios. Entonces, cuando usted va a su casa y lee la Biblia, usted está leyendo las instrucciones. Cuando usted viene al culto, se congrega, escucha la palabra de Dios al pastor o al hermano que esté aquí presente, usted está leyendo las instrucciones. Y a través de eso usted va a saber mucho mejor cada día cómo caminar en obediencia a Dios. Y usted se va a someter a Dios. Y cuando usted obedezca a Dios y se somete a Dios, la Biblia dice que el diablo va a huir de tu vida, no te va a tocar más, porque va a decir: ese pertenece a Dios, a ese no hay con qué darle, no puedo meterme en su vida porque está cubierto por Dios, así que me voy acá, me voy a otro lugar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La Biblia habla de una de las partes de la armadura que es la espada, que es la palabra de Dios. Pero hay personas que pelean con la espada de madera de su razonamiento. Y Dios nos dice que tenemos que tomar la armadura, pero no la armadura nuestra de nuestro razonamiento. No, porque yo pienso, pastor, yo pienso que es así. Está muy bien que vos pienses que es así, pero vamos a ver qué piensa Dios. ¿Verdad? Porque solemos ser así. Yo lo he hecho muchas veces. Señor, yo pienso tal cosa. Muy bien, Frei, pero ¿qué pienso yo? Es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana a todos nosotros. Yo sé que tú piensas tal cosa. Bárbaro, buenísimo. Bueno, si tu pensamiento está ligado a lo que la palabra de Dios dice, dele para adelante, mi hermano, porque va a tener victoria. Pero su razonamiento va contrario a la palabra de Dios, vamos a tener muchos problemas. Por eso el Señor te exhorta en esta mañana y te dice: cuida tu talón de Aquiles. Decile de nuevo a tu hermano: cuida tu talón de Aquiles. Tenemos que estar cerca de Jesús, como dice esa linda canción de Jesús Adrián Romero: cerca de Jesús. Cerca de Jesús. El quinto protagonista de esta historia, que es nuestro Dios, nunca permitirá, si tú le das lugar y le das permiso, a que el diablo te mate y te destruya. Podrá ganarte una batalla,
Podrá ganarte algunas batallas nada más, pero serán excepciones, porque de las 1, 2, 3 batallas que el diablo te pueda llegar a ganar, vos le ganaste 100. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no solamente le vas a ganar la mayoría de las batallas, sino que la guerra está ganada y está asegurada. Aleluya. Porque el Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos a la cruz del Calvario. Cierra tus ojos allí donde está. Señor, ayúdanos esta mañana a comprender y a entender esta palabra. Nadie se me distraiga, por favor. Porque Dios va a estar ministrando poderosamente a tu corazón. La palabra ha sido predicada y hablada, pero el Espíritu Santo toma esta palabra para que nosotros podamos profundizar, investigar lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón y hacernos una radiografía espiritual. Hermano, cuando Dios te arroja luz a través de su palabra, no lo hace para condenarte ni para condenarme. Lo hace porque Él quiere sacar lo mejor de ti. Hay un potencial hermoso en ti. Hay un potencial poderoso en ti. Dios simplemente te está haciendo la advertencia y te dice: cuida el talón de Aquiles. Cuida el talón de Aquiles. Cuida esa área débil de tu vida más que cualquier cosa. Porque Satanás te va a tirar un flechazo en esa área. En los momentos de vulnerabilidad, en los momentos de debilidad, el diablo te va a tirar un flechazo para querer lastimarte y para querer destruirte. Pero dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos un abogado. Aleluya, dice el 1 de Juan. Tenemos un abogado. Aleluya. El Señor dice: hijo mío, estas cosas les digo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Agárrate de Jesús esta mañana. Agárrate más que nunca de Jesús esta mañana. Y en este día, y mañana el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y cada día de la semana, y cada uno de los días del mes, y los 365 días del año, cerca de Jesús, mi buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús es mi buen pastor, que conoce la voz de sus ovejas. No te alejes del Señor, porque si Dios tiene un propósito en tu vida, Él no va a descansar hasta que ese propósito se cumpla. En este espíritu de oración vamos a colocarnos en pie. Le vamos a decir en esta mañana al Señor: Señor, a partir de hoy yo quiero hacer un pacto contigo. Voy a cuidar mi talón de Aquiles. Voy a cuidar mi talón de Aquiles. Voy a cuidar. Más que nunca voy a velar por esas áreas débiles de mi vida. Que sé que soy muchas veces vulnerable y que el enemigo me quiere atacar. Satanás ha conocido a lo largo de la historia bíblica hombres y mujeres que han tenido sus áreas débiles y les atacó por ese lugar, como en el caso de David, como en el caso de Abraham, como en el caso de Jacob, como en el caso de José, como en el caso de Moisés y como en el caso de tantos personajes que la Biblia menciona. Él les atacó en esa área. Yo me voy a fortalecer en el poder del Espíritu Santo. Levante su mano al cielo. Oh, porque el poder del Espíritu Santo está aquí. Aleluya, está en ti. Para darte esa autoridad, para darte ese poder, para darte esa unción. Hermano, aferrate a Cristo, sometete a Dios. Sometete a Dios más que nunca. No dejes de venir a la casa de Dios, no dejes de leer la palabra en tu casa, no dejes de arrodillarte y clamar a Dios, no dejes nunca, ni un solo día, vela, dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación.
a la verdad. El espíritu está dispuesto, pero la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, es débil. Es débil, estamos en victoria, hermano, porque Cristo venció. Solamente con las armas de Cristo podemos vencer a todos nuestros enemigos, a mantenerlo bien lejos, bien lejos. El enemigo bien lejos de mi vida, bien lejos de mi casa, bien lejos de mi matrimonio, bien lejos de mi familia. Diga conmigo, el enemigo bien lejos de mi vida, bien lejos de mi casa, bien lejos de mi familia. Él no tiene poder. Él no tiene poder, hermano. ¿Saben que Dios no tiene poder? Nosotros le atribuimos el poder. Nosotros le atribuimos el poder. Oh, adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Declaramos que los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos en este lugar y hay ángeles de Dios acampados. Hay una brisa, hay un cimo apacible y delicado, que es la misma presencia del Espíritu Santo en este momento de tu vida y que te está tocando y que te está llenando. Señor, llena los vasos de barro que hay en este lugar. Llena cada vaso de barro, Señor, que hay aquí, que puedan experimentar tu pueblo y tus hijos, que puedan experimentar el poder de tu Santo Espíritu. Ahora, Padre, yo me voy a levantar como un guerrero, yo me voy a levantar como una guerrera, a pelear y a batallar y a vencer a todos los enemigos que se levantan contra mí. Aleluya. Voy a tomar toda la armadura de Dios. Voy a tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y habiendo terminado todo, estar firme. Estar firme. Oh, me lleno del poder de Dios. Me lleno de la unción de Dios. Me lleno de la presencia de Dios ahora. Reciban, hermano, en esta mañana el poder del Espíritu Santo, la investidura de Dios, la fortaleza de Dios para seguir peleando contra todo. Él está vencido, Él está vencido, Él está vencido, Él está debajo de tus pies. Satanás tiene que conocer cuando calza, Él tiene que saber cuando calza. Aleluya, porque tú eres muy amado. Muy amada, es especial tesoro a las manos del Rey. El poderoso Dios que ha levantado de la humanidad para reinar y para gobernar. Gobierna, gobierna, gobierna. Dios puso gobierno sobre ti. Dios puso gobierno sobre ti. Es el potencial que es desarrollado. Oh, permite al Espíritu Santo que ese potencial se desarrolle en tu vida. Pero necesitas el poder del Espíritu, el poder del Espíritu, la presencia del Espíritu. Oh, sobre ti ahora, sobre ti ahora, sobre ti ahora, sobre ti ahora la presencia, la unción de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Viene el poder de Dios sobre tu vida. Predica. Suelta esa voz. Suelta esas palabras de vida.
Dile, Espíritu Santo, lléname. Dile, Espíritu Santo, lléname. Esta mañana, dile, Espíritu Santo, lléname. Lléname. Necesito de ti, Espíritu Santo. Necesito que me llenes. Necesito que me levantes. Que se encienda el fuego en mí. Que se encienda el fuego en mí. Se encienda el fuego en mí. Cuando te vengas aquí, llamas enseguida. Llamas enseguida. Se encienden estas velas. Se encienden el fuego de Dios. Se encienden el fuego del Espíritu Santo. Se encienden ahora en el poder de su presencia. Oh Padre, tú estás aquí. Ven, visítame. Quiero ser lleno de tu poder y de tu amor, Jesús. Ven ahora, Padre, abrázame. Oh, aleluya. También te vas a sentir fuego en su pecho, un fuego en su interior. Oh, rima y acá, oh, tu presencia divina, Señor, tú nos arrojas luz ahora a través de tu palabra, pero también el Espíritu Santo es como una gran lámpara que hace que esa luz de la palabra brille más y la podamos entender más. Y ahora el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros, porque no solamente se manifiesta de manera individual, se manifiesta en el cuerpo el poder del Espíritu Santo para que tú y yo podamos entender más que nunca, amados, contra quién estamos peleando. ¿Contra quién estamos peleando? ¿Contra quién estamos peleando? ¿Estás peleando con tu familia? No odies a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. No odies a ellos. El enemigo es el causante. Satanás es un mentiroso. Ha querido destruirte. La Biblia dice: el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La abundancia de vida de Dios.
esperaré en tu salvación.